Hola, muy buenas noches con todos. Me presento, soy Danilo González, asesor académico de la empresa Dicitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser el moderador en este curso de T-Registro. Este curso está organizado por Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como lo son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho y muchas otras áreas. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. El temario de este curso se reparte en 4 puntos. El primero es Decreto Supremo, definición, importancia de uso. Como segundo punto tenemos incorporación de datos, obligación del empleador y plazos para registro. Como tercer punto tenemos registro de empleador alta, modificación o actualización y baja en T-registro. Y por último tenemos el registro de derecho habientes, alta, modificación y baja. Este curso va a estar a cargo del ponente José Palomo Bazán, que dentro de sus estudios tiene una maestría con especialización en transformación digital en la ESAM Business School. Además, una especialización en recursos humanos en la Universidad del Pacífico y es ingeniero industrial y comercial por la UCIL. Dentro de su experiencia profesional, actualmente se desempeña con el cargo de Solution Team Leader en el Entity Date. Además, como consultor de negocios, Project Manager, dentro de su experiencia también ha sido docente académico, coordinador de personal y compensaciones, Parque Arauco, y analista de recursos humanos por la AFP Habitat. Muy buenas noches, ponente José. Ahora sí le brindo el pase para que pueda continuar. Gracias. Es para mí un honor poder dirigir un nuevo curso aquí con Dicitur. Me escuchan claramente, ¿verdad? Sí, se le escucha perfecto. Listo, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar lo que es la primera parte del curso de T-Registro. Como ustedes conocerán, ya es una plataforma que la SUNAT inauguró hace mucho tiempo y esto básicamente se da con motivos de formalizar eh, el trabajo en el Perú, de tener un poquito más de alcance en cuanto a lo que es el registro de colaboradores, empleadores, derechohabientes, personal de formación, personal de terceros, pensionistas. Entonces, es una herramienta que se implementó ya hace mucho y que conjunto con el PLAME, hoy en día, pues, están rigiendo, digamos, el trabajo en las empresas fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo y la misma SUNAT. Sin embargo, como hemos podido evidenciar también, han surgido casos dentro de que reportan aquí a algunos alumnos, algunas personas del ámbito laboral, donde hay empresas medias informales que tratan de sacar algún tipo de vuelta. Bueno, vayamos a ver qué cosa es el T-Registro como tal y su promulgación con el Decreto Supremo número 018 en el año 2017. Esto se dio el 28 de agosto del 2007 y se establecieron algunas disposiciones relativas al uso de lo que iba a ser la planilla electrónica. ¿Qué se entiende como planilla electrónica como tal? Como les he mencionado previamente, hay dos componentes que hoy en día conforman lo que es una planilla electrónica. Tenemos la parte que es el T-Registro como tal y la segunda parte que es el PLAME. ¿Ok? El T-Registro fue el primero que se inauguró en agosto del 2011 y se hizo de manera escalonada, poco a poco, e ir validando algunos puntos y aspectos que hoy en día se tienen en cuanto a información de todo lo que le mencioné anteriormente, empleador, trabajador, pensionista, practicantes, por llamarlo así, personal de información, y el PLAME, que es la planilla electrónica,
que básicamente tiene los temas relacionados a la planilla mensual, pero de manera virtual o electrónica, como se le suele llamar, y ahí está estipulado todo el tema de registro de horas, vacaciones, salarios, algún tema de jornada en sobretiempo, y que al final lo que hace es calcular básicamente lo que hoy en día se le paga a la SUNAT, ¿no? Tanto por salud como impuesto de quinta categoría, algún tema de aportación al mismo ente de SUNAT. Entonces, vayamos a la definición. El T-registro, ¿qué cosa es el T-registro? Es el registro de información laboral y, y para ello, primero el empleador debe registrarse. Una vez que el empleador se ha dado de alta, va a poder registrar a sus trabajadores, a algún pensionista, algún prestador de servicio, algún personal en formación, ya sea por la modalidad formativa laboral que hoy en día puede estar aplicando estos jóvenes, personal tercero y los derechohabientes, tanto de los trabajadores como de los pensionistas. Esto constituye una información laboral implementada en SUNAT Operaciones en Línea, que lo conocemos mucho como SOL por siglas, y que, como les dije, lo que trataban era de dinamizar, formalizar un poco el trabajo. Si bien hoy en día se vienen haciendo algunas prácticas para evitar esta formalidad, porque hoy en día todavía se sigue viendo empresas un poquito informales, creo que esto ayudó mucho en el trabajo de combatir la informalidad. La otra parte es el PLAME, que es la planilla mensual de pagos, que es el segundo componente de la planilla electrónica y que comprende la información mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el T-registro. Todo lo que tú registres en el T-registro debería evidenciarse o aparecer en una planilla mensual de pagos. Es así como los prestadores de servicio que obtengan rentas de cuarta categoría, descuentos, días laborados, no laborados, horas ordinarias, en sobretiempo, y así como cualquier información correspondiente a la base de cálculo y determinación de conceptos tributarios y no tributarios, y que se recaude por la SUNAT, debería aparecer aquí en el plan. ¿Ok? Para las personas que hoy en día vienen manejando el día a día el T-registro, probablemente le sea familiar. Para los que no, esto básicamente se compone la planilla electrónica que tenemos hoy en día. Yo les mencioné que había un montón de información laboral que se registraba, ¿ok? Y entonces en el T-registro nosotros podemos subir información de estas 6 categorías: empleador, trabajador, pensionista, prestador de servicio, personal en formación y personal de terceros. Revisemos qué cosa comprende cada categoría hoy en día. En empleador se le domina así a toda persona natural, persona jurídica, sociedad irregular o de hecho, entre otros, que remunere a personas, a colaboradores, a cambio de un servicio prestado bajo la relación de subordinación. ¿Ok? Bajo la relación de subordinación se entiende como dependencia, y obviamente es un trabajo en planilla bajo el modelo de retención de quinta categoría, ¿verdad? Si es que lo hubiese. El trabajador, ¿quién es el trabajador? Es la persona natural que presta servicios a un empleador bajo relación de subordinación, sujeto a cualquier régimen laboral. Como hemos visto en clases anteriores, hay distintos tipos de regímenes laborales hoy en día. Teníamos el privado, que era el común, teníamos el régimen público, y los otros dependiendo de, algún, de alguna modalidad, ¿no? Propiamente. Tenemos el pensionista. El pensionista es la persona que recibe una pensión, ya sea de jubilación, cesantía, invalidez, sobrevivencia, cualquiera fuera el régimen legal en el que se encuentre sujeto. El prestador de servicio. ¿Quién es el prestador de servicio? Es la persona natural que
o presta servicios a un empleador por los cuales obtenga rentas de quinta categoría, o se encuentre incorporado como asegurado regular a de salud por mandato de ley especial. ¿Ok? Tenemos también el personal de información, que básicamente lo conocemos como los practicantes, ¿verdad? Dentro de las organizaciones, y es la persona natural que se encuentra bajo alguna de las modalidades formativas laborales que hoy en día regula la ley 28518, y adicional a ello también puede ser alguna persona natural que se encuentre sirviendo bajo modalidad de servicio civil de graduandos. ¿Ok? Y finalmente, la última categoría está relacionada al personal de terceros, que es trabajador o prestador de servicios que sea destacado o desplazado para prestar servicios en los lugares o centros de trabajo, establecimientos, unidades productivas u organización laboral de otro empleador. Básicamente es la persona que ha sido destacado a una organización para que brinde un tipo de servicio. ¿Ok? Estas son las 6 categorías que hoy en día podemos encontrar dentro de la incorporación de datos que tiene el T-Registro. Entonces, vayamos al primero, vayamos a lo que es empleadores como tal. ¿Qué empleadores se encuentran obligados a presentar el T-Registro? Porque probablemente hay algunos que no necesariamente estén, digamos, obligados a presentar algún alta en T-Registro, ¿no? Son aquellos que cuenten con uno o más trabajadores, con excepción de aquellos que efectúen la inscripción ante salud mediante la presentación del formulario 402, que es de retenciones y contribuciones sobre remuneraciones, siempre que estos últimos no tengan más de 3 trabajadores. Si es que cuentan con uno o más prestadores de servicio o personal de tercero, si es que cuentan con uno o más trabajadores o pensionistas que sean asegurados obligatoriamente al Sistema Nacional de Pensiones, cuando estén obligados a efectuar alguna retención de impuesto a la renta de cuarta categoría, cuando tengan a su cargo uno o más artistas, de acuerdo con lo previsto en la ley 28131, eso obviamente está sujeto a los tipos de regímenes laborales que les mencioné, ¿verdad? Y que hemos visto anteriormente en otras clases. Hubieran aquel empleador que hubiera contratado los servicios de una entidad prestadora de salud, la EPS, u otorguen servicios propios de salud conforme a lo dispuesto en ley 26790, aquel empleador que hubiese suscrito con el salud un contrato por seguro complementario de trabajo de riesgo, SSTR, algún empleador que goce de estabilidad jurídica o tributaria, y aquel empleador que cuente con uno o más prestadores de servicio de modalidad formativa. Básicamente, si es que ya tienes uno, al menos uno de todas las 6 categorías que hemos mencionado anteriormente y algunas otras, estás obligado a registrarte como un empleado. ¿Ok? Hablemos de plazos, ¿ok? Para cada categoría. Digamos, el trabajador, ¿cuándo es que debería registrarse como máximo en el T-Registro? Y este se da dentro del día en que se produce el ingreso a prestar los servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados. Hay muchas personas que en anteriores clases, probablemente una o dos, que mencionaron cuándo es que me deberían de dar de alta en el T-Registro. Y si tú entraste a laborar, por ejemplo, un 10 de enero de este año, pues ese mismo día la Oficina de Recursos Humanos debería generar tu alta en T-Registro, obviamente imprimir esa constancia de alta en T-Registro, darte una copia a ti y una copia para él firmada, ¿no? Entonces con eso verdaderamente tú estás asegurando que te están dando de alta en el T-Registro, hay una constancia de alta y obviamente eso es algo que da formalidad al trabajo como tal, ¿verdad? Aparte que está normado, ¿ah? Y está sujeto a legislación laboral que debería hacerse así. Así que hay muchas personas que desconocen de ello
y nada, yo les recomiendo de que verdaderamente en su primer día exijan esa constancia de alta. Cuando hablamos de pensionista, el plazo para registrar a un pensionista es el primer día hábil del mes siguiente, aquel en que se pagó o se dispuso la primera pensión afecta, sea provisional o definitiva. Digamos que una persona está recibiendo algún tipo de jubilación, pues debería registrarse y esto, digamos, para las empresas que pagan pensiones o aquella empresa que tiene dentro de su planilla algún pensionista, debería registrarlo como máximo al primer día hábil del siguiente mes en que recibió su pensión. ¿Ok? Para el prestador de servicio, este debería registrarse dentro del día en que se produce el ingreso a prestar los servicios, prácticamente muy similar al del trabajador, excepto en los casos del prestador de servicios, aquel que presta servicio a un empleador por los cuales obtenga rentas de cuarta categoría, el registro sería por PLAME simplemente. Yo no sé si ustedes habrán visto aquel, no sé, prestador de servicio que no necesariamente está registrado como quinta categoría, sino el de cuarta, el que te presta, no sé, una consultoría, un servicio por recibo por honorario. Todo aquel que sea por recibo por honorario no necesariamente le tienes que dar de alta en registro, simplemente por PLAME lo registras el pago en el mes que se produjo este pago. Para el personal de formación como tal, el registro, muy similar al de trabajador, se da en el día en que se produce el ingreso. Así que también para aquellas personas que realizan prácticas, pues su alta debería darse en el día que entraste al centro de labores. Para el personal de tercero, también dentro del día en que se produce el ingreso a prestar los servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados. Y para los derechohabientes, el primer día hábil siguiente a la comunicación que efectúe el trabajador, pensionista y o prestador de servicios respecto a los derechohabientes. Es decir, si yo entro a trabajar a una organización el día de hoy, ¿verdad? Y estoy casado y con hijos menores, 2 hijos menores, a mí me deberían de dar de alta como máximo trabajador el mismo día en que ingresé a laborar y a mis derechohabientes al día siguiente en que yo presenté la documentación para que le den de alta como derechohabiente. Es decir, si estoy casado, debería brindar la partida de matrimonio y si tengo hijos, pues los DNI o las partidas de nacimiento que verdaderamente corroboren eso, ¿no? Entonces, a partir de esa entrega de documentos como tal, la empresa tiene la obligación de hacerlo como un día, al primer día hábil siguiente de esa comunicación, ¿ok? Buenísimo. Entonces, pasemos a la parte del empleador como tal. El empleador, hemos visto de que dentro del T-registro hay tres, hay tres secuencias que se tienen. El alta propiamente, que es cuando por primera vez inscribes o registras ya sea al colaborador, al personal de información, al pensionista. Entonces esa es una constancia alta. Si es que hay que modificar algún dato o actualizarlo, digamos, por algún cambio que surja, se da este tema de modificación o actualización. Y si esta persona o ya no recibe pensión o ya no labora en tu empresa y demás, se le da el baja, la da baja. Entonces, el empleador debe entregar una constancia, y esto es lo que les digo, una constancia de alta, la constancia de modificación o actualización, así como la de baja que se efectúe en el T-registro a los trabajadores, prestadores de servicio
cuando el trabajador tenga rentas de quinta categoría a la que se refiere el inciso del artículo 34 del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta, y aquellos que se encuentren incorporados como asegurados regulares por mandato de una ley especial por las que existe obligación de realizar aportaciones de salud. Como hemos mencionado, los plazos para el alta en el T-Registro básicamente es el día hábil siguiente del inicio de la prestación de servicio. Para la modificación o actualización de los datos dentro de los 15 días calendarios a la que se produjo esta modificación como tal, y la baja en el registro solo aquellos casos en que sea solicitado, es decir, solo aquellos casos en el que el mismo colaborador, pensionista y demás te lo pida. Esta se deberá entregar dentro de los 2 días calendarios siguientes de la fecha en que se presentó la solicitud. ¿Ok? Porque siempre, a veces es bueno tener esta constancia. Pero, a ver, es más complicado el tema del alta que el de la baja, porque el de la baja básicamente lo que hace es cuando se extinguió o se extingue una relación laboral, ¿verdad? Pero en cambio en el alta sí es necesario para que desde ahí te comiencen a generar los cálculos, ya sea de remuneración como de beneficios sociales per se. Ya hablando sobre el registro del empleador, este utiliza el formulario virtual 1603, que tiene el nombre de información del empleador como tal. Y cuando nosotros queramos hacer este registro de empleador, es importante que tengas los siguientes datos a la mano, ¿ok? Entonces, los datos que uno tiene que tener para darse de alta como empleador son los siguientes. En datos del empleador tienes que tener el número de RUC, cuál es el nombre o denominación o razón social. Tienes que saber si tú como empleador perteneces al sector privado, al sector público o a otro tipo de entidad. Tienes que tener un pliego presupuestal solamente si estás dentro de lo que es el sector público. Tienes que saber si tu organización o empresa desarrolla actividades por las que debería aportar al SENATI. Tienes que saber el teléfono, más el código de larga distancia nacional y tu número, y asimismo el correo electrónico propio del empleador al cual se notificarán todas las comunicaciones propias. ¿Ok? Adicionalmente, dentro de los datos laborales y de seguridad social, uno tiene que tener a la mano o saber si la empresa está inscrita en el REMIPE, solamente si es microempresa o pequeña empresa, indicar también si tiene trabajadores sin régimen pensionario, ¿ok? No debería ser, pero sí, hay la casualidad que de repente tienes colaboradores que por primera vez laboran. Tienes que indicar si es una empresa promocional o que promociona el trabajo de personas con discapacidad. Tienes que indicar si la empresa se dedica a la intermediación o tercerización, porque es importante para saber el core del negocio como tal. Tienes que indicar si desarrolla actividades de riesgo, si tu empresa desarrolla algún tipo de actividad de trabajo en riesgo como tal. Y asimismo poder indicar los establecimientos donde se desarrollan dichas actividades, ¿no? El lugar propiamente. Y asimismo indicar si tienes trabajadores por los que aportas al seguro complementario de trabajo de riesgo. Porque si realizas actividades de riesgo, lo más probable es que tengas que aportar también al SSTR. Adicionalmente, tienes que tener a la mano si es que destacaste o desplazaste personal, cuál es el RUC y razón social de esa empresa a la que destacaste personal, cuál es el servicio prestado por el que destacas
personal y cuál es el establecimiento hacia donde destacas el personal, indicando también si es que desarrolla trabajo de riesgo en esa organización. Y asimismo, empleadores que a ti te destacan, ¿no? Puede ser que en el punto 1 tú no brindes ningún destaque de personal, pero por el contrario, sí hay alguna empresa que te destaca personal para alguna labor puntual y por ello también tú deberías tener el RUC, la razón social y el servicio por el que te destacan o te desplazan personal. Y eso básicamente es para validar a ver, si tú eres una empresa del core de consultoría, no podrían destacarte personas de consultoría, ¿verdad? Porque no podrías tercerizar ese tipo de personas o ese tipo de profesionales. No puedes tercerizar profesionales de tu mismo core. Tiene que ser un core completamente distinto. ¿Ok? Entonces, con ello hace la validación el Ministerio de Trabajo, la SUNAT misma. Entonces, pasemos rápidamente a ver cuál es el paso a paso de un registro de empleador. Yo sé que ustedes conocen mucho la página de la SUNAT, y en la página de la SUNAT nos vamos a la parte que es de operaciones en línea. Ahí te van a decir si te quieres registrar con RUC o con DNI. Hoy en día te dan la facilidad inclusive de poder registrarte con DNI. Pero obviamente si es que tú eres una persona natural, ¿no? Si eres una empresa, vas a tener asociado un RUC 100%, un usuario y una clave. Entonces, lo primero que vas a hacer es loguearte con tus credenciales en esta pantallita que es de la clave SOL de solicitud de operaciones en línea. Te registras. Y una vez ya dentro de esta plataforma virtual, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la parte izquierda y ahí vas a encontrar, digamos, el desglose. Lo primero que vas a hacer es ir a Mi RUC y otros registros, le das clic a Mi RUC y otros registros, y finalmente te vas a ir a la parte de registro de empleador, ¿ok? A la carpetita registro de empleador. Una vez que estás en registro de empleador, te va a salir el único icono que es de registro. Entonces tú le vas a dar un clic en registro y te va a aparecer la siguiente pantalla. Te va a decir si tú quieres dar de alta, ¿verdad? De alta a un RUC, porque tú vas a colocar previamente algunos datos, como de RUC y eso, ¿verdad? Porque ya te logueaste, entonces ya tiene asociado a que en esa pantalla te deberías dar de alta, ¿sí? Si es que no te has dado previamente. Ojo, este es como si fuera la primera vez. Te logueaste, ¿verdad? Ya tienen los datos del RUC como tal. Entonces, lo que te hace es invitarte a darte de alta. Si es que vas a registrar luego colaboradores, personal de terceros, pensionistas, qué sé yo, según el core. Entonces, le das clic en alta y obviamente, una vez que le das clic, te va a pedir una serie de datos. Todos estos datos son los que yo te he dicho previamente, en el que necesitas tu RUC, tu razón social, saber si haces trabajo de riesgo, si te destacan personas, todo esto está aquí. Entonces, para que verdaderamente tú puedas grabar la información precisa, tienes que tener a la mano esa información. Entonces, una vez que completas toda la información requerida, ¿ok? Le vas a dar grabar, al botón grabar, ¿ok? Y luego de grabar, ya vas a poder darte de alta como tal, ¿ok? ¿Hasta aquí hay algún tipo de pregunta? Yo creo que esta parte es fácil y a la vez de repente no es tan de curiosidad de ustedes porque no necesariamente todos han formado una empresa. Esto básicamente se da para las personas que forman algún tipo de empresa, ¿no?
En cambio, como nosotros somos personas que de repente va a trabajar en función de dependiente, esto de aquí de repente lo ha hecho una organización y son pasos previos a, a antes de poder registrar información de, de trabajadores, de pensionistas y demás. Entonces, pasemos a una parte, a la siguiente parte, que es la de los derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes hoy en día? ¿Sí? Y tenemos derechohabientes que es básicamente datos de nuestra familia, ¿no? Eh, Aquí en derechohabientes están incluidos la cónyuge, si no tengo cónyuge, la concubina, si no tengo concubina, mis hijos menores, si no tengo hijos menores, probablemente alguna madre gestante, ¿no? Que esté por dar a luz. También se podría registrar. Entonces, para el registro de derechohabientes como tal, nosotros tenemos que utilizar el formulario virtual 1602, que es la información del derechohabiente. Y el registro del derechohabiente se realiza para los casos donde un trabajador pensionista o prestador de servicio presente, obviamente, los derechohabientes, ¿no? Con este tema de declarar a los derechohabientes como tal, este derechohabiente tendrá acceso a poder atenderse en salud. Y es por eso es que muchas personas a veces están pendientes de que, oye, le diste de alta a mi derechohabiente, porque cuando va la esposa o va el hijo, no está registrado en el salud como tal y no va a poder atenderse. Por eso es importante que también le den de alta al derechohabiente. Entonces, para yo poder registrar al derechohabiente como tal, yo tengo que tener los siguientes datos a la mano. Primero, el tipo de documento de identificación, ¿no? Si es un carnet de extranjería, si es un DNI, si es una partida de nacimiento. ¿Cuál es el número del documento como tal? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? ¿Cuál es el país emisor del documento? Solamente para los identificados con pasaporte, ¿ok? Porque si yo me he casado de repente con una persona extranjera, obviamente es posible que no tenga el DNI o el documento de identidad a la mano y se registre con pasaporte. Adicionalmente, tienes que tener a la mano cuáles son los apellidos y nombres, simplemente para un tema de validación, el sexo, el estado civil, solo para aquellos, para mayores de edad identificados con documento nacional de identidad. En cuanto a los datos del vínculo laboral familiar, mejor dicho, datos del vínculo familiar, es importante saber cuál es el vínculo que hoy en día mantienes con esa persona, ya sea cónyuge, concubina, hijo. ¿Cuál es el tipo de documento que acredita el vínculo familiar? Ahora más adelante vamos a ver qué documentos necesitas para acreditar que verdaderamente pueda ser considerada como cónyuge, como concubina, como hijo. Se tiene que saber cuál es la situación del derechohabiente como tal, cuál es el número del documento que acredita el vínculo familiar, y obviamente ahí tú lo vas a ver dentro de la partida de matrimonio, de la partida de nacimiento, colocas ahí el número del documento, mes estimado de la concepción solamente para aquellos que tienen algún vínculo familiar de gestante, ¿sí? No es tu esposa, pero es la futura madre de tu hijo o tu hija. ¿Cuál es la fecha de baja? Eso ya es para darle baja, digamos, al derechohabiente como tal, si es que ya no lo es. ¿Y cuál es el motivo de baja como derechohabiente, ¿no? ¿Por qué le estás dando de baja? Finalmente, es importante también consignar la dirección registrada en la RENIEC, indicar la adscripción
para el centro asistencial de salud, cuál es un correo electrónico, y el correo electrónico es uno de los datos que el T-Registro ha incorporado, porque antes verdaderamente no te pedían. Hoy en día, como todo se maneja también de manera virtual y demás, hoy en día es necesario pedir un correo electrónico y adicionalmente el teléfono más el código de larga distancia y el número. ¿Ok? Entonces, hacemos un pequeño break, ¿verdad? Para continuar luego con los últimos puntos de la clase. Sí, empezamos o entramos a la sección de break y aprovechamos estos minutos primero para que puedan, en este caso, registrarse, ¿no? En el link que voy a pasar ahorita por el chat, que lo coloqué. En ese link se tienen que registrar todas las personas que están conectadas para que nosotros con esa información podamos enviarles, en este caso, las diapositivas y la grabación del curso, ¿no? Y puedan tener todo este contenido. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, muchas gracias. Y bueno, este curso de gestión de planillas tiene 6 clases. Hoy estamos en la tercera clase, T-Registro parte 1, ¿no? Asimismo, invitarlas a las siguientes clases, ¿no? El T-Registro parte 2, que es el 7 de abril, el PLAME parte 1, que es el 13 de abril, y el PLAME parte 2, que es el 21 de abril en este caso, ¿no? Igual se les va a hacer llegar la invitación a través de correo y a través de WhatsApp, o pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Dícito, en YouTube también estamos como Dícito. Entonces, por esos diferentes canales nosotros les vamos a estar avisando para las siguientes clases. Y bueno, ahora, debido a que hemos tenido muchas consultas por parte de algunos participantes con el tema de la certificación, este curso de gestión de planillas tiene una certificación opcional con un precio de 85 soles y un certificado por 24 horas académicas, ¿no? A las personas que estén interesadas en esta certificación, se le van a agregar automáticamente 3 beneficios más. El primer beneficio es el ingreso al aula virtual con las clases grabadas y material complementario con derecho de descarga de todas las clases de este curso, un correo institucional Office 365 por todo un año y lo que son descuentos especiales para futuros cursos. Todos estos beneficios se agregan automáticamente a las personas que estén interesadas en obtener la certificación de este curso de gestión de planillas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la pantalla pueden ver nuestros números de cuenta, ¿no? Tenemos el BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA. Las personas interesadas en la certificación pueden realizar el pago a través de estas cuentas y una vez que se realice el pago, el comprobante se debe enviar al correo informes@dicitur.edu.p o en este caso a las personas que los atendieron vía WhatsApp, en este caso. Y bueno, antes de que continúe el ponente, volverles a recordar el tema del registro. Es muy importante, como lo mencioné, para poderles enviar todo este contenido, ¿no? Y puedan tenerlo a la mano para el momento que ustedes lo necesiten en este caso, ¿no? Bueno, es ello. Gracias por su atención y ahora sí podemos continuar, ponente José. Gracias. Gracias. Entonces, tenemos básicamente lo que es el registro de derechohabientes, ¿sí? En este registro, otra vez, ¿no? Ya una vez que el empleador se ha registrado como tal, como empleador y se ha dado de alta, otra vez ya podría loguearse y estar dentro de SUNAT operaciones en línea. Vamos a la parte izquierda del panel de esta plataforma virtual, de esta web virtual, y nos vamos a la parte que dice Mi RUC y otros registros, ¿sí?
Nos vamos al punto que dice te registro, registro de derechohabientes, esas son las secuencias, y finalmente el registro, ¿ok? Una vez que estamos ahí, nos va a salir esta primera pantallita, donde nosotros le vamos a tener que brindar el número de documento del colaborador, ¿ok? Aquí dice del titular, del colaborador mismo. Imaginemos que nosotros, esta secuencia, digamos, de derechohabiente es, digamos, hay una previa de registro de trabajador como tal, digamos, el colaborador ya se encuentra registrado, simplemente vamos a, a declarar a un derechohabiente. Entonces, aquí lo que tenemos que colocar es el número de DNI del colaborador. Entonces, le damos buscar y me va a dar los datos propios del colaborador y quiénes hoy en día son sus derechohabientes. ¿Ok? Si es que ya hubiese registrado, ¿no? Si no hubiese registrado, yo voy a tener que registrar uno nuevo. Puede hacer que esta parte de aquí esté en blanco y no pasa nada. Entonces, yo le doy clic en nuevo y me va a aparecer esta pantallita, esta pantalla inicial, ¿ok? Esta pantalla inicial. Yo le voy a dar en la parte de datos de identificación un clic en búsqueda de personas, en esta parte de aquí. Y luego de dar clic en búsqueda de personas, a mí me pide brindarle dos datos, ¿ok? Que básicamente es el DNI y la fecha de nacimiento. Adicionalmente le pongo el país emisor del documento. Y luego le voy a dar buscar. Esta búsqueda ya está como que enlazada bajo la información que hay en RENIEC. ¿Ok? Así que hace un doble match. Una vez que le encontró, yo voy a elegir a la persona que hace referencia, digamos, mi búsqueda, ¿sí? Y le voy a dar seleccionar, ¿ok? Y esto básicamente es para cuando yo pongo los datos y encuentro la persona. Pero ¿qué pasa si esta persona es nueva, verdad? Es una persona que realmente no se encuentra en los registros de la RENIEC, como es el caso de una persona extranjera. Entonces, yo voy a tener que completar los datos. Pongo carnet de extranjería, quizás el número del carnet de extranjería, la fecha de nacimiento, el país que emite el documento, ¿no? En este caso puede ser otro país, el apellido paterno, el materno, el nombre de la persona y el sexo. Una vez que ya tengo todos esos datos llenados, yo le voy a dar grabar. Esto solamente se va a hacer si es que haciendo los pasos previos del buscar no encuentra a la persona, ¿ok? Lo cual es raro si es que la persona ha nacido en Perú y vive en Perú, porque la RENIEC lo debería tener, debería tener los datos. Y entonces nos vamos hasta el paso 7 nomás, ¿no? Hacemos la secuencia hasta el paso 7. ¿Ok? Entonces, una vez que ya ha jalado la información relacionada a lo que es el derechohabiente como tal, aquí por ejemplo ya ve los datos del derechohabiente, hay que completar los siguientes puntos. ¿Cuál es el vínculo familiar que tengo con ese derechohabiente? ¿Verdad? ¿Cuál es el documento que sustenta el vínculo? ¿Y cuál es el número de ese documento? ¿No? En el caso, si fuera el vínculo familiar cónyuge, documento que sustenta el documento, partida de matrimonio civil, el número del documento, le pones el número de la partida. Una vez que ya está eso, vamos a la dirección del derechohabiente. Llenamos la dirección del derechohabiente. En detalle, le colocamos, pum, le colocamos el teléfono y el correo electrónico. Y finalmente, grabar. Una vez que ya está grabado,
nos va a aparecer lo siguiente, ¿no? Una vez que ya está grabado, nos va a aparecer aquí el derechohabiente. Aquí hay 5, y es porque de repente, en este caso particular, la persona registró a, no sé, a su cónyuge y a 4 hijos, ¿ok? Entonces, aquí uno registra todos los derechohabientes que tenga la persona, ¿sí? Buenísimo. Entonces, también tenemos la parte de modificación. Yo les había mencionado de que tenemos el alta como tal, tenemos la modificación o actualización de datos y tenemos la baja como tal. Entonces, imaginemos que queremos modificar algún dato, ¿ok? Le damos primero, a la hora de estar en el registro del colaborador, seleccionamos el derechohabiente del cual queremos modificar algún tipo de dato, actualizarlo probablemente, ya sea para temas de teléfono, correo electrónico, ¿verdad? Eh, Pones modificar y pones búsqueda de personas. Una vez que tienes esa búsqueda de persona, modificas los datos errados que puede tener. En este caso, por ejemplo, estaba errado lo que era el DNI y le das grabar. ¿Ok? Eso es cuando de repente el dato errado es un DNI, como también puede ser un tema de actualización de datos como tal, ¿no? Hoy en día el correo electrónico ya no es el que habías registrado previamente, o el número de teléfono ya no es el registrado, ya no es el que tú habías registrado previamente. Así que lo actualizamos totalmente. Si es que queremos hacer una baja de derechohabiente, también la figura es muy parecida. Dentro, digamos, de la sección del titular como tal, van a aparecer todos los derechohabientes que uno ha registrado, ¿sí? Seleccionas el derechohabiente en el cual tú quieres darle de baja y aquí presionas el botón que dice baja, ¿ok? Una vez que seleccionas al dicho derechohabiente, tú tienes que colocar cuál es el motivo de baja y la fecha de baja por el cual estás tratando de eliminarlo del registro como derechohabiente que tú mantienes con esta persona. Y en este caso, el motivo de baja puede ser fallecimiento y la fecha de registro es el 12 de noviembre del 2010. Como también puede ser la causal de, por ejemplo, en la cónyuge, ya no es tu cónyuge como tal, entonces también habría que darle en algún momento de baja, o si es que el hijo cumplió la mayoría de edad y ya no es un menor de edad como tal, entonces probablemente también habría que darle de baja como derechohabiente. Y esa información es una de las informaciones que debería manejar propiamente recursos humanos como tal. ¿Okay? Entonces, yo les mencioné qué cosa es lo que hoy en día se necesita como documentación para poder acreditar verdaderamente que soy un derechohabiente. Porque, a ver, una persona, yo como trabajador, no puedo registrar a, no sé, a mi enamorada como derechohabiente, porque no hay un vínculo todavía. Entonces, ¿qué cosa es lo que te pide un Ministerio de Trabajo, un salud o probablemente la misma SUNAT para que tú puedas declararlo como tal, ¿no? Entonces, todas las áreas de recursos humanos deberían solicitar y validar estos documentos. Para la cónyuge, los documentos que valen, ¿ok? Perfectamente para ser registrada como derechohabiente es el acta o partida de matrimonio civil. La civil es la que vale. Por eso es que hay muchos que dicen, oye, quiero afiliar a mi pareja, ¿ok? Eh, pero no me he casado aún, ¿no? Es mi concubina y bla, bla, bla.
¿cómo la puedo registrar en salud o en una EPS? Entonces, yéndome o saltándome un poquito a la parte de concubino, tú tienes que tener estos dos documentos: la escritura pública con reconocimiento de unión de hecho o la resolución judicial de unión de hecho. Estos dos documentos son difíciles si es que tú no tienes todas las evidencias de sustentar, ¿no? Porque hay que esperar una resolución, hay que esperar una escritura pública como tal, a que verdaderamente se consuma. Y todo esto, y todos estos dos documentos, probablemente si es que aún no me he casado, pero estoy siguiendo esta vía, pueden dilatar el proceso de inscripción del derecho habiente. Como le dije, no es imposible, pero no es imposible si es que no tienes, si es que tienes todos los documentos en orden y puedes sustentar bastante bien. Pero si no lo tienes, la mejor solución es que te cases. Es que te cases civil. Entonces, con eso aceleras cualquier trámite de inscripción de tu pareja, ¿no? Otro punto por el cual tú puedes registrar al cónyuge, volviendo ya a la parte anterior, es el acta o partida de matrimonio que está inscrita en el registro consular peruano, ¿ok? En el consulado. Y esto básicamente es para aquellos que tienen un tema de casamiento con una persona extranjera, ¿ok? Eh, También tienes la parte del acta o partida de matrimonio que se realizó en el exterior y que también puede estar inscrito en RENIEC o municipalidad. Uno hizo el mismo trámite, te casaste fuera, pero tuviste la proactividad de registrar esa acta o partida de matrimonio en la RENIEC o en la municipalidad, así que también es válido. Si tú quieres acreditar a un hijo menor de edad, tú tienes que presentar cualquiera de estos dos documentos, o el acta de nacimiento del hijo, o el documento de identidad, el amarillito, ¿verdad? Cualquiera de estos dos documentos acreditan la condición de derechohabiente para el hijo menor de edad. Para el hijo mayor de edad, solamente se puede declarar o registrar aquel que es incapacitado, ¿ok? Y para esto, sí tienes que presentar lo que es la resolución de incapacidad del hijo, y esta resolución de incapacidad del hijo solamente es tramitado y solamente es dado por salud, nadie más, no un doctor particular o el médico de la familia, no. Tiene que ser por una resolución que emite la misma salud, ¿ok? Y adicionalmente el documento de identidad. Finalmente, para poder registrar a una persona que es gestante, es decir, tiene tu propio hijo, obviamente en el caso del varón que no se ha casado con la persona, pero le quiere dar atención en salud a esta persona que es gestante, la acreditación de la misma se da a través de una escritura pública que acredite la paternidad. Obviamente todo tiene que ser vía legal, o una sentencia declaratoria de paternidad emitida por algún juez, y o un testamento, ¿no? Un testamento donde la persona declare que, que es su hijo, ¿no? Y que está por nacer y demás. Entonces, todos estos documentos pueden hacer que acrediten a, a esos tipos de personas, ¿no? Cónyuge, concubino, hijo menor de edad, hijo mayor de edad, incapacitado y o gestante. Entonces, yo no sé si alguien tiene dudas o consultas, así que tenemos espacio para poder resolver todas las dudas y consultas que vengan relacionados con el tema.
¿Ok? Sí, bueno, pasamos a la sección de dudas o consultas. En este caso, pedimos la participación de todas las personas que están conectadas. Pueden dejar su consulta en el chat o, si no, pueden levantar la manita en la sala para que pueda activar su micrófono. Vamos a darles un minuto o un minuto y medio para que vayan formulando, en este caso, las preguntas. Gracias, Danilo. Veo en el chat que hay una pregunta de Jean Gabriel Torres García que menciona sobre en caso de ser conviviente, pero la formulación de la pregunta como tal, Jean. Jan Gabriel nos coloca en el chat con respecto a la pregunta anterior, para registrar derecho habiente, ha colocado. Ok. Como mencioné, Jean, para registrar el derechohabiente, obviamente tú como titular tienes que brindar los documentos necesarios al área de recursos humanos para que éste pueda dar de alta a los derechohabientes de tu persona, ¿no? A tus familiares. Si estás casado, si tienes una cónyuge, tendrías que entregarle al área de recursos humanos la partida de matrimonio civil. Si tienes hijos menores de edad, podrías entregarle los DNI de tu hijo, de tus hijos, y o la partida de nacimiento de ambos, ¿ok? Y si tuvieras algún tipo de hijo con discapacidad o qué sé yo, también. Y Recursos Humanos debería dar de alta como máximo al día siguiente de tu incorporación a la organización para que estos puedan ser dados de altas en salud, ¿no? Zenaida Chambilla me pregunta o nos pone en el chat si se puede registrar a los padres del trabajador como derechohabiente. Mira que, mira que hace mucho existía esa opción, inclusive para el pago de pensiones se podía registrar a los padres siempre y cuando dependieran económicamente del titular o de la persona misma. Sin embargo, hoy en día se ha quitado esa opción. Así que padres ya no entran como derechohabientes como tal, porque probablemente si tú tengas una cónyuge, hijos, forman parte de la primera línea, ¿no? De consanguinidad. Así que por eso es que hoy en día ya no se hace de esa forma. Leslie Ruiz por el chat nos coloca una consulta. Buenas noches, una consulta. ¿Una persona que realiza prácticas preprofesionales también se le debe inscribir en el T-Registro? Leslie, claro que sí. Justamente mencionaba de que todas las personas, mejor dicho, todas las clasificaciones de personas, ¿verdad? Teníamos a colaboradores, personal en formación, que son los practicantes, a las personas que brindan servicios, a los pensionistas, se les registra justamente en el T-Registro o se les inscribe, ¿verdad? Independientemente del tipo de formación, de modalidad de formación, porque tenemos los preprofesionales, tenemos los profesionales, tenemos los que hacen algún tipo de trainee, ¿verdad? En las empresas. Independientemente de ello, sí se registra en este T-Registro como tal, se le da de alta y tú como practicante o como colaborador deberías exigir, o la misma empresa proactivamente te debería dar ese alta, ¿no? El mismo día que ingresas a laborar. Tenemos otra consulta de Tracy Merilín. Nos coloca buenas noches. ¿Se puede cambiar a un trabajador a practicante en el alta? Es complicado que se dé esa figura, es decir, de trabajador a practicante. A ver, es necesario aclarar lo siguiente. Un practicante
justamente, Tracy, un practicante, para que sea practicante como tal, debería estar estudiando, ¿ok? Debería estar estudiando. Si no realiza estudios, pues no podría contratarlo como practicante. No hay nada dentro de la normativa que te diga que si no está estudiando, lo contratas como practicante. Ahora, si a ti te contratan para realizar una labor, ok, como contratado, es prácticamente imposible de que digan o reviertan la situación y te manden a hacer prácticas por, por, la, por las de una labor en las que ya estabas realizando. A ver, es decir, si tú eras un asistente de recursos humanos, es poco probable o improbable que te manden a ser practicante de recursos humanos haciendo lo mismo, ¿ok? Porque obviamente habría una multa para la empresa. La empresa sí podría contratar a una persona inclusive si hace práctica, mejor dicho, si se encuentra estudiando, como también la mejor figura podría ser que sea practicante, ¿no? Pero eso lo determinas desde un inicio, no primero te contratan y luego te cambian a practicante, no. Lo que podría darse la figura es de que tú estás como colaborador, ¿verdad? Sales de la organización y te pueden contratar como practicante, sí, pero para realizar una labor a la cual no hacías anteriormente, ¿me entiendes? Porque si no, no habría ese tema de sustento. Porque antes estabas calificada para hacer trabajo de tal magnitud, de repente de cierta expertise, y luego te contratan como practicante para hacer lo mismo. Entonces no habría no habría mucha congruencia. Así que sí podría haber multa para la empresa, siempre y cuando caiga una fiscalización, ¿no? Porque hay muchas empresas que por lo bajito como que tapan las cosas y es como que no pasó nada. ¿Cuándo es oportuno registrar a los pensionistas y a partir de qué edad? Estimado Luis, no es a partir de qué edad, es dependiendo si el pensionista ya recibe una pensión. Es decir, imaginemos que uno tiene 50 años, ¿verdad? En ese momento es probable que no reciba ninguna pensión. Es probable que a partir de los 65 años, recién a través de su AFP o del Sistema Nacional de Pensiones, reciba una pensión. Entonces, una vez que ya recibe una pensión, ya sea de jubilación, sobrevivencia o invalidez, la misma AFP es quien debería registrarlo o darle de alta en el T-registro. Y esto lo puede hacer inclusive hasta un mes después o el primer día útil del mes siguiente en que recibió pensión. Es decir, si tú recibiste pensión en el mes de marzo, la empresa debería registrarte a ti como pensionista como máximo el 1 de abril. ¿Ok? Jan pregunta, ¿cuáles son los requisitos para dar de baja a un derechohabiente? Obviamente, a ver, si tú registraste a tu esposa como derechohabiente, porque hay una partida de matrimonio como tal, no la podrías dar de baja porque se te dio la gana. Tendría que haber un acta de divorcio, ¿ok? Entonces, para tú poder dar de baja a la esposa, tendrías que tener un acta de divorcio o de lo contrario, una partida de función, ¿verdad? Sin esos dos documentos no podrías darle de baja a la cónyuge, por ejemplo. Para la concubina, muy parecido. Para el tema de los hijos, que el hijo sea mayor de edad, entonces ya no cumple con la condición de menor de edad por el cual debería ser derechohabiente, o fallecimiento, que es la causal que se repite en todos los casos. Entenados. Lo que pasa es que, Luis, no existe esa figura dentro de las opciones que valida
un mismo de salud o un ministerio de trabajo o la SUNAT, simplemente te da las opciones de cónyuge, concubino, hijos menores de edad, hijo mayor de edad discapacitado o aquella madre gestante, ¿no? De tu hijo. Y simplemente lo hace por un tema de que se pueda atender en salud para el tema del nacimiento propiamente. Y una vez que, ¿cómo se llama? El hijo nazca, se registra al hijo, más la persona gestante deja de ser beneficiario. No sé si me dejo entender. Voy a profundizar en ese tema. Imaginemos que tú no estás casado, pero tu pareja probablemente vaya a tener un hijo tuyo, ¿sí? Entonces, simplemente para que esta persona se pueda atender en salud y qué sé yo, pueda estar propicia para el parto, hay este tema de madre gestante por el cual la registran en salud para que ella pueda atenderse en alguna medida en salud como tal. Y cuando ya da a luz, ya esta persona, como madre gestante, deja de ser derechohabiente y el que se transforma en derechohabiente es el hijo, con el cual debería estar registrado con la partida de nacimiento o el DNI propiamente. ¿Ok? Los hijos mayores de edad que siguen estudios universitarios pueden ser declarados derechohabientes. Mira que esa figura, Ruth, se encuentra en lo que es los pagos de pensión en el sistema privado de pensiones. Creería que para lo que es un Ministerio de Trabajo y de Salud no se da esa figura. Eh, sé que lo hizo el sistema privado de pensiones, esa figura para que los hijos puedan inclusive recibir pensión mientras seguían estudiando, pero la figura que tú mencionas no está abierta o no es posible para lo que es un registro. Sí, sí, Jan, si te dan de baja en el registro, obviamente al dar de baja al colaborador, hace como que un match y se da de baja a los derechohabientes para la razón social en la que trabajas, ¿no? Porque imaginemos que hoy en día estás trabajando para una empresa y obviamente cesas de esa empresa, te dan de baja a ti y obviamente le dan de baja a los derechohabientes. Si te pasas a otra empresa, obviamente se puede activar eso, ¿no? Te dan de alta y otra vez se activan los derechohabientes. Edgardo, buenas noches. Una consulta. Si una persona producto de la pandemia fue despedido, ¿podría ser recontratado por la misma empresa las semanas siguientes? ¿Existe alguna contingencia? Edgardo, no hay ninguna contingencia para nada. Tú puedes ser una persona, independientemente si hay pandemia o no, puede ser despedida y puede ser contratada nuevamente. Lo raro sería que, digamos, a ti, digamos, tu anterior trabajo, o mejor dicho, tu anterior cargo dentro de la empresa sea gerente de contabilidad y finanzas, y tiempo más adelante vuelves como, no sé, analista de contabilidad y finanzas. Entonces, no hay congruencia ahí. Pero, sin embargo, si tú sales, no sé, como analista de contabilidad y vuelves como un analista de contabilidad o quizás un cargo superior, no hay ninguna contingencia, independientemente si hay pandemia o no hay pandemia. Ok, hay una pregunta ahí, una última pregunta de Luis Enrique Mendoza. Si la empresa deja de pagar los derechos al cliente, ¿la baja es automática? No es que exista una baja automática, pero el problema no es tanto del colaborador como tal, porque al final es el perjudicado. A ver, si un colaborador mantiene un vínculo laboral con una empresa, la empresa está obligada, uno,
hacer los descuentos propiamente para el sistema de pensiones y pagárselo al sistema de pensiones, es decir, abonarlo ya sea a, a la ONP o o a las AFPs como tal, ¿verdad? Así como hay obligaciones propias del empleador de hacer las aportaciones correspondientes a de salud. Entonces, más allá de no pagar, creo que el que estaría incurriendo en una falta es el mismo empleador, por lo cual no hay baja automática. Lo que sí podría presentar una persona es una boleta de pago donde hay un tema de vínculo laboral y entonces salud no debería prohibir la atención como tal, ¿no? Más bien el que estaría, como digo, en falta es la empresa. Y bueno, recordarles, ¿no?, que este curso de gestión de planillas tiene 6 clases. Hoy estamos en la tercera clase de registro y hacerle la invitación para las próximas clases el 7 de abril, 13 de abril y 21 de abril para que todos puedan formar parte y puedan tener todo este contenido que estamos seguros que les va a servir de mucha utilidad. Y también en la siguiente diapositiva, por favor, vemos el tema de la certificación. Este curso de gestión de planillas tiene un certificado, una certificación opcional en este caso para las personas que estén interesadas, con un precio de 85 soles y un certificado por 24 horas académicas. A las personas que se logren certificar, automáticamente se les añade 3 beneficios más. El primero es el ingreso al aula virtual con las clases grabadas y material complementario con derecho de descargar todas las clases del curso de gestión de planillas, un correo institucional Office 365 por todo un año y lo que son descuentos especiales para futuros cursos. En la siguiente diapositiva vemos lo que son nuestros números de cuenta en BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA para las personas que deseen certificarse. En todos estos números de cuenta se puede realizar el pago. Una vez que se realiza, el comprobante se envía al correo informes@digitur.edu.p o a la persona que nos atendió por WhatsApp en este caso. Y bueno, ya llegando a la parte final de este curso, agradecer primero al ponente José por todo el contenido brindado el día de hoy y también agradecer a todos los participantes por su tiempo. En este caso, ponente, no sé si quiera brindar algunas palabras de cierre. Sí, claro que sí. Agradecer a todos por la asistencia, agradecer por la participación, porque creo que exponiendo los casos y lo que hoy en día viene sucediendo, digamos, a cada uno de ellos o las dudas que puedan tener, hacen de que la clase sea muchísimo más rica, ¿no? Eh, hablando, hablando estudiantilmente, ¿no? Así que nada, yo los invito a que nos acompañen el siguiente miércoles, que vamos a ver la segunda parte del curso. Y nada, que vengan con muchas preguntas para poder absolverlas.